Mein Name war Omar. Ich war Richter der Scharia in Kairo. Respektiert, gefürchtet und gebunden an eine Tradition, die sowohl Ehrfurcht als auch Angst hervorrief. In einer Schule, in der der Glaube der Nabel der Welt war, lebte ich mein Leben im Schatten des Schweigens und des Gehorsams. Tag für Tag unterrichtete ich die Lehren, die ich selbst niemals hinterfragen durfte. Aber tief in mir regte sich ein unstillbares Verlangen, eine Sehnsucht nach Freiheit, die ich nicht in Worte fassen konnte. Inmitten der starren Rituale und der strengen Gesetze stellte ich mir Fragen, die in einem so geordneten Leben nicht gestellt werden sollten. War meine Hingabe wirklich dem Allmächtigen gewidmet, oder war sie nur ein Werkzeug der Kontrolle? Die Dunkelheit um mich herum begann zu flüstern, und ich fühlte, wie mein Geist von einem tiefen Vakuum erfasst wurde. Was war der Sinn all dieser Strenge, wenn mein Herz so leer war? Eines Nachts, während ich alleine in Gebet vertieft war, durchbrach ein strahlendes Licht die Dunkelheit meines Zimmers. Plötzlich stand er vor mir, Jesus. Er nannte meinen Namen. In diesem Augenblick wurde mir nicht nur die Existenz des geistlichen Kampfes offenbar, sondern ich erkannte auch die unsichtbaren Ketten, die der Glaube um mich gelegt hatte. Die Fesseln meiner Religion waren keine Heiligkeit, sondern eine Täuschung. Der Blick auf die Welt eröffnete sich mir in einem neuen Licht. Was ich als Wahrheit kannte, war nur eine Illusion, gebraucht zur Manipulation. Was folgte, war ein Sturm innerer Konflikte, ein Kampf um Identität und Zugehörigkeit, dem ich nicht entkommen konnte. Die Gemeinschaft, die mich einst schützte, verwies mich als Heretiker. Allein gefangen in einem Netz aus Schuld und Angst, suchte ich nach der Wahrheit, die mich befreien könnte. Der Pfad zu Jesus war ein stiller, aber radikaler Akt des Glaubens und der Hoffnung. Heute lade ich dich ein, mit mir auf diese Reise zu gehen. Eine Reise, die weit über meine persönliche Geschichte hinausgeht und das Potenzial hat, die Welt um uns herum zu verändern. Bevor wir beginnen, lass mich wissen, von wo du zusiehst und wie spät es gerade ist. Und wenn du auch nur ein Funken Liebe für Jesus spürst, abonniere den Kanal Wahrheit von Jenseits. Denn was ich gleich teilen werde, ist nicht nur ein Zeugnis. Es ist eine Offenbarung, die unser aller Herzen berühren könnte. Crecí en una estricta escuela islámica en El Cairo, donde la tradición y la obediencia eran los pilares de nuestra educación. Desde pequeño, me enseñaron que las reglas eran la única guía hacia la salvación, y la presión por cumplir con estas expectativas era constante. Soy un Qadi, un juez dentro de nuestra comunidad, y aunque la gente me respeta, siento un profundo vacío en mi interior. Cada día, mientras impartía justicia, una sombra de duda me seguía, cuestionando la auténtica naturaleza de la fe en la que había sido criado. Todo cambió en un instante durante una escena del tribunal que me marcaría para siempre. Mientras escuchaba a los abogados presentar sus argumentos, una luz intensa comenzó a inundar la sala. En ese momento surrealista, me encontré frente a Jesús, rodeado de una calma que desafiaba cualquier descripción. Su presencia me llenó de amor y claridad. Me habló directamente, y en ese intercambio, sentí que el peso de las doctrinas que había seguido durante toda mi vida se desvanecía. Jesús me reveló verdades ocultas que desafiaban mi entendimiento de la espiritualidad, la política y la injusticia que nos rodeaba. Aprendí de él que la élite manipula nuestras creencias a través de una verborgene agenda diseñada para mantenernos en un estado de Täuschung. La lucha por la justicia y la verdad no solo se libra en el tribunal, es un Geistlicher Krieg que se desarrolla en cada rincón de nuestra sociedad. Las divisiones, las guerras y el sufrimiento son el resultado de este sistemático intento de control. Comprendí que, como Qadi, mi deber iba, más allá de interpretar la ley, debía ser un defensor de la verdad y trabajar hacia la liberación de aquellos que han sido oprimidos. Regresé a la realidad con una nueva visión, pero el dolor de la separación de mis seres queridos comenzó a intensificarse. Al tratar de compartir mi experiencia, me encontré con una dura resistencia. Mi familia me veía como un traidor, y la comunidad temía que mis creencias estuvieran influenciadas por esas revelaciones.
La angustia de ser rechazado por los que más amaba era desgarradora. Sin embargo, el amor que había sentido durante mi encuentro con Jesús me impulsaba a continuar. Sabía que tenía un propósito: educar y guiar a otros hacia la Wahrheit, la luz que había encontrado en medio de la oscuridad. A medida que me conectaba con otros que también habían tenido experiencias profundas, sentía que había esperanza para un cambio. Nos reuníamos para discutir nuestras realidades y compartir historias sobre cómo habíamos enfrentado la opresión de la tradición y el miedo. Cada encuentro se convertía en un espacio de sanación, amor y aceptación. La urgencia de hablar sobre la Offenbarung que habíamos recibido me motivaba a avanzar a ser un líder en este movimiento hacia el Erwachen. Sabía que la lucha seguiría siendo dura, pero la certeza de que éramos parte de algo más grande que nosotros mismos daba sentido a cada paso que dábamos. Soy Omar, un juez de Sharia de Femfundreisicanos, y, a pesar de ser respetado en mi comunidad, siento un profundo vacío que atraviesa mi vida. Este vacío no es simplemente una sensación pasajera. Es un eco constante que me recuerda la lucha interna entre mis deberes religiosos y mi deseo de vivir una vida auténtica y significativa. Cada día, al sentarme en el tribunal a dictar justicia, me doy cuenta de que las normas que sigo han comenzado a pesar más que nunca. La rigidez de las tradiciones me ahoga, mientras mi espíritu anhela un respiro de libertad. Recuerdo un día en particular, durante una sesión en la corte, cuando todo cambió. Mientras escuchaba los argumentos de los abogados, una luz deslumbrante comenzó a llenar el espacio. Era como si el tiempo se detuviera, y en medio de esa luz, apareció Jesús. Su presencia irradiaba amor y compasión. Me llamó por mi nombre, y con su voz suave, comenzó a revelarme verdades sobre la vida y la espiritualidad que habían permanecido ocultas para mí. Esa experiencia fue tan intensa que me hizo cuestionar todo lo que había creído, sumergiéndome en un Geistlicher Krieg que no sabía que existía dentro de mí. Jesús me mostró cómo la élite utiliza una verborgene agenda para manipular nuestras creencias y dividir a la humanidad. Me hizo ver cómo hace tiempo aceptamos una Täuschung que en realidad nos separa de la verdad y la justicia. Las injusticias que observamos a nuestro alrededor, las guerras y el sufrimiento, son el resultado de un sistema que se beneficia de nuestra ignorancia. En esos momentos de revelación, sentí que se me otorgaba una nueva misión: despertar a otros y ayudarles a encontrar su camino hacia la Wahrheit. Sin embargo, regresar a la realidad después de tal revelación fue un desafío monumental. La presión por cumplir con el papel que la sociedad esperaba de mí era inmensa, y la idea de ser visto como un traidor me llenaba de temor. Mis días se convertían en un campo de batalla emocional, donde la resistencia a expresar mi nueva función espiritual chocaba con la presión de la conformidad. La lucha no solo era contra la mirada crítica de mi comunidad, sino contra la culpa de sentir que estaba traicionando mis propias raíces. Con el tiempo, la necesidad de vivir auténticamente se volvió más fuerte. Comencé a buscar fervientemente grupos y comunidades que compartieran experiencias similares. Junto a otros comenzamos a compartir nuestras historias, encontrando consuelo y fuerza en nuestra vulnerabilidad. Descubrí que no estaba solo en esta búsqueda de Erwachen. Cada reunión se convertía en un acto de resistencia, donde la esperanza y la verdad comenzaban a florecer en medio de la oscuridad. La misión de ayudar a otros a liberarse de las cadenas de la manipulación y la mentira se volvía mi norte, y con cada paso que daba, me acercaba más a la vida que realmente anhelaba vivir. Durante mis oraciones, comenzaba a ser abrumado por una profunda sensación de vacío. Soy Omar, un juez de Sharia en El Cairo, y aunque mi papel en la comunidad es de respeto y autoridad, por dentro me sentía perdido. El rigor de las normas que seguía se estaba convirtiendo en una carga pesada, y una inquietud comenzaba a arraigarse en mi corazón. La tradición que había dictado mi vida se sentía más como una prisión que como un refugio espiritual. Mientras oraba, comenzaba a cuestionar la autenticidad de mis creencias, y esas dudas se transformaron en una mancha oscura que nublaba mi espíritu. Las noches eran aún más tortuosas.
Mis sueños estaban llenos de visiones desalentadoras, donde una voz suave me llamaba, y en esos momentos me encontraba con Jesús. En esos encuentros oníricos, su luz atravesaba la oscuridad que había rodeado mi vida. Me hablaba sobre la Wahrheit, revelando las verdades que había estado ignorando, la manipulación de la élite, la verborgene agenda que controla las vidas de aquellos a mi alrededor, y como la Toshun que se infiltra en nuestras creencias sabotea nuestra conexión con lo divino. Cada vez que despertaba, la sensación de angustia se intensificaba, y me despertaba con una mezcla de esperanza y desesperación. Con cada revelación, el Geistlicher Krieg que libraba dentro de mí se hacía más evidente. Por un lado, la rigidez de mis deberes legados. Por el otro, el llamado a un nuevo camino que me prometía libertad y autenticidad. La lucha por equilibrar mis responsabilidades como juez, y el deseo de vivir la verdad que había descubierto, era un tira y afloja constante. ¿Cómo podía continuar actuando en nombre de una ley que ya no resonaba con mi espíritu? La imagen de Jesús, siempre presente en mis sueños, me instaba a cuestionar y a actuar. A medida que me sumía más en la búsqueda de la verdad a través de libros y conversaciones clandestinas con quienes también abrían sus corazones, comencé a ver la luz de una nueva comunidad formándose. Buscaba conectar con otros que habían sentido el mismo llamado y que estaban desafiando la opresión de sus propias tradicoes. La conexión con ellos me otorgaba un sentido renovado de pertenencia en medio de mi crisis. Cada historia compartida era un eco de mis propias luchas, y juntos comenzamos a ver que no estábamos solos en nuestra búsqueda por el Erbaken. Sin embargo, el temor a la desaprobación de mis seres queridos permanecía. Cada vez que compartía mis nuevas creencias, enfrentaba la realidad de que podrían rechazarlas por completo, viéndome como un traidor a nuestras tradiciones. La expectativa de ser el ejemplo de la comunidad pesaba sobre mí como un yugo. Pero la luz y el amor que Jesús había traído a mi vida me hacían cuestionar si realmente debía seguir ocultando mi verdad. La lucha por vivir auténticamente se intensificaba, y sabía que, aunque el camino estaba plagado de desafíos, mi destino estaba ligado al de aquellos que aún vivían en la oscuridad. En una noche que parecía como cualquier otra, mientras me preparaba para orar, todo cambió de manera inesperada. Soy Omar, un juez de Sharia en el Cairo, y durante años he seguido las estrictas tradiciones de mi fe, creyendo que esto me daría paz y propósito. Sin embargo, en el fondo, siempre había experimentado una desconexión. La presión por adherirme a un código que a veces se sentía más como una cadena que como un camino hacia la iluminación, comenzaba a ahogarme. Sin embargo, esa noche el ambiente en mi habitación se volvió denso, lleno de una energía palpable. Cuando cerré los ojos para orar, vi una luz intensa que me rodeaba, una luz que parecía venir del mismo cielo. En el centro de esa luz, vi la figura de Jesús. Su presencia era reconfortante y poderosa al mismo tiempo. Me llamó por mi nombre, y en ese instante, sentí que todo el peso de mis dudas y miedos se desvanecía. Jesús me habló con una claridad que resonaba en lo más profundo de mi ser, mostrándome las verdades que había ignorado. Reveló la Offenbarung de cómo el mundo está controlado por una verborgene agenda, en la cual la élite manipula nuestra realidad y nuestras creencias para mantenernos en la oscuridad. Cada palabra que pronunciaba era como un destello de luz que atravesaba el velo de la confusión. Me mostró cómo la Tofotion que habíamos aceptado como verdad, limitaba nuestra capacidad de ver la justicia y la compasión que debería guiar nuestras vidas. Alarmantes visiones de guerras, divisiones y sufrimientos me invadieron la mente, y entendí con terror que esos eran los resultados de nuestra ignorancia colectiva. Pero también sentí una oleada de amor y compasión que me empujaba a actuar. Su mensaje no era solo para mí. Era un llamado a que todos despertaran y lucharan por un mundo diferente. Al regresar a la realidad, la transformación era evidente. La lucha ahora se manifestaba en un Geistlicher Krieg dentro de mí. En las horas posteriores a esta experiencia, encontré en mí el ardiente deseo de compartir lo que había aprendido. Sin embargo,
La sombra del rechazo y la presión social comenzaban a enredarse en mi mente. ¿Cómo podría comunicar todo esto a mi familia y mi comunidad, que había sido mi sostén durante tanto tiempo? Aunque el temor acechaba, el amor que había sentido con Jesús seguía ardiendo en mi interior, recordándome que la verdad tenía que ser compartida, sin importar las consecuencias. La conexión con otros que habían tenido experiencias cercanas a la mía se convirtió en mi refugio. En estas reuniones, hablábamos sobre nuestras luchas y la forma en que la War-Hate había cambiado nuestras vidas. Compartiendo nuestras historias, noté que comenzábamos a formar una red de apoyo, un espacio donde todos podíamos hablar y ser escuchados. El deseo de ayudar a otros a romper las cadenas de la Toishun que nos mantenían cautivos, se volvía un objetivo común. Vimos que, pese a la adversidad, había una profunda necesidad de resistencia a través del amor y la unidad. A medida que las conexiones se profundizaban, mi compromiso con esta nueva vida se volvía más fuerte. Decidí que debía ser proactivo, que mi misión de evangelizar y compartir las realidades que Jesús me había revelado era esencial. Esto me empujó a desafiar el miedo de ser etiquetado como un traidor. Entendí que no podía permitir que la lucha por la verdad y la justicia fuera silenciada. Cada paso que daba en esta nueva dirección me acercaba más a la luz, y cada historia que compartía forjaba puentes hacia un futuro donde la War-Hate prevalecería sobre la oscuridad. Tras mi experiencia transformadora con Jesús, la realidad que conocía se desvaneció por completo. Soy Omar, un juez de Sharia en El Cairo, y hasta ese momento había vivido la vida de acuerdo con las expectativas y las normas que me fueron impuestas. Sin embargo, el encuentro con Jesús encendió en mí una chispa que iluminó un camino lleno de verdades ocultas tanto sobre mí mismo como sobre el mundo. Pero, con esta revelación, llegó también el sufrimiento. Volver a mi comunidad se convirtió en un acto de valentía que no sabía si podría asumir. Cuando decidí hablar de mi experiencia, lo hice con la esperanza de despertar a otros a la War-Hate que había descubierto. Sin embargo, mi familia y mis amigos me miraron con desprecio. Los llamé a compartir en mi nueva visión, pero solo recibí rechazo y acusaciones de herejía. Esta reacción me dejó con el corazón pesado. La doble vida que llevaba se tornaba cada vez más difícil de sostener. Al mismo tiempo que experimentaba la luz de Jesús, me encontraba atrapado en un juego de culpa y aislamiento. La lucha entre mi deseo de ser honesto y el temor a perder a mis seres queridos se convirtió en un constante Geistlicher Krieg en mi interior. Las noches se volvieron mis enemigas. En la oscuridad, mis pensamientos se agolpaban, llenos de dudas y temores. Me desplazaba entre la alegría de conocer la verdad y la tristeza de ser rechazado. Las enseñanzas que había abrazado por tanto tiempo habían sido desafiadas por ese acto divino, y la realización de que estas estructuras religiosas podían ser, en efecto, un mecanismo de control, me hizo cuestionar todo lo que había creído. En este doloroso espacio de vacío, la figura de Jesús volvía a aparecer en mis pensamientos. Su amor abrumador me daba consuelo, pero también me mantenía alerta a las injusticias que me rodeaban. Mis días se convirtieron en una lucha para encontrar sentido entre el dolor personal y la necesidad colectiva de despertar. Al hablar con otros veía que también ellos estaban atrapados en diferentes formas de Toishun. Estos encuentros me recordaron que no estaba solo. Así, decidí conectarme más ampliamente con personas que, al igual que yo, habían tenido experiencias que desafiaban la norma. Cada historia que escuchaba resonaba en mi propia experiencia y alimentaba mi determinación por seguir adelante. La fuerza de este nuevo círculo nos inspiraba a todos a cuestionar los patrones establecidos que tantos de nosotros habíamos aceptado. Aún así, las sombras del rechazo seguían presentes. Sin embargo, en esta nueva comunidad encontré una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. La unión de nuestras experiencias nos permitió abordar el miedo y la confusión desde un lugar de amor y apoyo. Con cada encuentro, profundizaba en mi entendimiento de la War-Hate y cómo ésta podía liberarnos de las cadenas de la opresión. La misión se volvía cada día más clara. Debía ser una voz que rompiera el silencio y preguntara lo que muchos temen. El viaje continuaba,
Y con cada paso, sabía que Jesús guiaba mis acciones hacia una transformación no solo personal, sino también colectiva. He comenzado a explorar la Biblia y conectarme con testimonios espirituales en secreto. Soy Omar, un juez de Sharia en El Cairo, y aunque en la comunidad se espera que represente y defienda las tradiciones islámicas, por dentro me siento cada vez más dividido. La presión por ser un modelo de obediencia y conformidad ha comenzado a aplastarme. Mientras mis colegas hablaban de leyes y normas, yo sentía un vacío profundo, un anhelo que no podía ignorar. Mis noches estaban llenas de preguntas existenciales, y la luz de Jesús comenzó a llamar mi atención de manera alarmante. En una de estas noches, mientras oraba y meditaba, experimenté un encuentro sobrecogedor. Una luz intensa envolvió mi habitación, y allí estaba Jesús, mirándome con amor y compasión. Su presencia irradiaba paz, y a medida que me hablaba, cada palabra atravesaba mi alma. Me reveló verdades que nunca antes había considerado. La Offenbarung que recibí mostró cómo la élite controla la narrativa en nuestra sociedad, utilizando una verborgene agenda para manipular nuestras creencias. Me hizo ver que la Toshun que había aceptado por tanto tiempo estaba diseñada para mantenernos en la oscuridad, separados de la verdadera luz. El momento fue electrificante y aterrador al mismo tiempo. Mientras Jesús me hablaba, comprendí que tenía la responsabilidad de usar lo que había aprendido para ayudar a otros a despertar. La lucha que experimentaba dentro de mí comenzó a reflejarse en mi comunidad. Las injusticias que antes pasaban desapercibidas ahora eran evidentes. Cada día que pasaba, el Geistlicher Krieg se tornaba más intenso. Sabía que compartir mi experiencia no sería fácil. El miedo al rechazo, a ser llamado hereje, me mantenía en un constante tira y afloja emocional. Sin embargo, el amor que sentía en cada encuentro con Jesús me impulsaba a encontrar la valentía para seguir adelante. Decidí que debía actuar. A través de conexiones con otros que también sentían el llamado a la verdad, empecé a formar una comunidad de apoyo. Nos reuníamos para discutir nuestras experiencias y compartir nuestras luchas. Hablar de Jesús y de la Wahayd que habíamos descubierto se convirtió en un acto de resistencia contra las sombras de la ignorancia. Cada testimonio compartido era un ladrillo en la construcción de un nuevo camino para nosotros. Un camino donde la compasión y la verdad sobresalen sobre el miedo y la tradición. Con cada paso que daba, cada historia que compartía, experimentaba un profundo sentido de paz. A pesar del constante temor a lo que esto significaría para mi familia y mi comunidad, entendí que la misión de compartir el amor y la luz que había encontrado era más urgente que el miedo al rechazo. Al seguir este camino, sentí que estaba contribuyendo a un movimiento más grande, un despertar colectivo. La lucha continúa, pero estoy decidido a ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Este viaje no es solo sobre mí. Es sobre todos aquellos que buscan la verdad en un mundo lleno de Toshun. A medida que mi lucha interna y mi búsqueda de respuestas se intensificaban, un día clave se convirtió en el punto de inflexión de mi vida. Soy Omar, un juez de Sharia que ha visto la vida desde un prisma de normas y dogmas, pero el vacío comenzaba a ser insoportable. En medio de una sesión en el tribunal, sentí que mi mundo se desmoronaba. Al cerrar los ojos en un momento de silencio, fui invadido por una luz impresionante. Una luz que transformó la oscuridad que había estado sintiendo durante años. Allí estaba Jesús, y su presencia me llenó de una paz que nunca había experimentado. Jesús me habló con una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser. Reveló verdades ocultas sobre la sociedad en la que vivía y cómo la élite había tejido una verborgene agenda para manipular nuestras creencias y dividir a las comunidades. Su mensaje era claro. Estábamos atrapados en un ciclo de Toshun que mantenía nuestras almas en la oscuridad. En ese instante, comprendí que mi vida había sido un reflejo de este Geistlicher Krieg. Era un conflicto no solo dentro de mí, sino en cada rincón del mundo, donde el amor y la verdad se enfrentan a la opresión y la ignorancia. La revelación trajo consigo una carga,
una responsabilidad de actuar y compartir lo que había aprendido. La misión de dar a conocer la Wahrheit adquirió un nuevo sentido de urgencia en mi vida. El miedo a ser rechazado por mi familia y mi comunidad se combinaba con el deseo ardiente de ser un mensajero de la luz. Sabía que compartir mi experiencia podría costarme mucho, pero la motivación de liberar a otros de la oscuridad se volvió más fuerte que cualquier temor personal. Con el tiempo, comencé a buscar a aquellos que también habían sentido un llamado similar. Formé lazos con personas que habían tenido encuentros con lo divino y que deseaban confrontar la Tousum que había engullido sus vidas. Estas conversaciones me llenaron de esperanza y me recordaron que no estaba solo. Cada uno de nosotros aportaba su historia, su lucha personal y, juntos, comenzamos a crear un entorno donde el amor y la verdad podrían prosperar. Nos convertimos en una comunidad unida por la búsqueda del Erwachen, y a través de nuestras experiencias, descubrimos la fuerza que le daba vida a nuestra misión. La adversidad seguía presente en cada paso que dábamos. El temor al rechazo de los que una vez consideré cercanos no desapareció de inmediato. Sin embargo, el amor y la compasión que Jesús había derramado sobre mí me impulsaban a avanzar. Cada encuentro, cada historia compartida, se convertía en un acto de valentía. Al hacerlo, sentía que me acercaba no solo a mi propia liberación, sino también a la de aquellos que aún vivían atrapados en el silencio. La lucha apenas comenzaba y estaba decidido a dejar que la luz de la verdad brilla. A través de cada pérdida, cada rechazo, supe que había encontrado mi propósito, ser un faro en la oscuridad, guiando a otros hacia la luz que una vez iluminó mi camino. Decidí dejar atrás mi hogar y adentrarme en la vasta desierto de Egipto, un acto simbólico de liberación que marcaba el principio de una nueva vida. Soy Omar, un juez de Sharia de Funfundreis Sicanos, una figura de autoridad en mi comunidad, pero profundamente atrapado en la rigidez de una fe que comenzaba a sentir como una prisión. Después del encuentro transformador con Jesús, supe que debía abandonar las cadenas de un pasado que ya no me representaba. La luz que Él trajo a mi vida se convirtió en una guía, empujándome a salir de mi zona de confort y enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. La decisión de irse no fue fácil. La presión por mantener la imagen de un juez respetado pesaba por encima de mí. Mi familia y amigos esperaban que siguiera los pasos de mis antepasados, pero el vacío que sentía me decía que esos pasos ya no eran los míos. Mientras caminaba hacia el desierto, la arena se convertía en símbolo de mi transformación. Cada grano representaba las costumbres, las normas y las expectativas que dejaba atrás. El Geistlicher Krieg dentro de mí se volvía más fuerte. Sabía que este viaje no solo era físico, sino una batalla espiritual por encontrar mi verdadera voz. Durante días caminé, sintiendo el peso del silencio a mi alrededor. En esos momentos de soledad, recordaba las palabras de Jesús, y como Él me había revelado la Wahrheit que había permanecido oculta, me daba cuenta de que mi lucha no era solo por mí, sino por aquellos atrapados en la Tousum de la tradición y el miedo. Los recuerdos de la manipulación de la élite y las injusticias del mundo que había visto en mis sueños resonaban en mi mente. La Offenbarung que había recibido me instaba a actuar, a ser un faro de cambio en un mar de oscuridad. En el transcurso de mi travesía, encontré otros buscadores de la verdad que también habían sentido la llamada de Jesús. En conductas inesperadas y en medio del desierto, nos encontramos. Las historias de cada uno eran ecos de nuestras luchas. Cada palabra compartida, cada testimonio entregado, era un paso hacia el Erwachen que tanto anhelábamos. Nos apoyábamos mutuamente, comprendiendo que el camino sería arduo, pero estábamos listos para enfrentar cualquier adversidad. Juntos, decidimos que nuestras experiencias servirían para ayudar a otros a liberarse. Fue en medio de esta comunidad que comencé a darme cuenta de que mi viaje no terminaba al dejar mi ciudad natal. Era solo el comienzo de una misión mayor: educar y guiar a otros hacia la luz que había encontrado. Con el tiempo y la persistencia, la relación que construí con mis compañeros de camino, me brindó la fortaleza necesaria para seguir adelante,
incitando en mí un deseo ardiente de hablar en nombre de aquellos que todavía no se atreven a cuestionar. La lucha por vivir auténticamente apenas comenzaba, y sabía que el amor de Jesús sería mi guía en este camino de transformación. Han pasado varios años desde que tomé la decisión de seguir un nuevo camino. Soy Omar, un ex juez de Sharia en El Cairo, y ahora vivo en una comunidad misionera donde he encontrado el propósito que tanto anhelaba. Recuerdo con claridad el momento en el que todo cambió para mí. Fue un encuentro con Jesús que me iluminó la vida y el corazón, y aquel día en el tribunal se convirtió en un hito en mi viaje espiritual. Lo que comenzó como una lucha interna me llevó a un profundo Erbachen, donde la verdad se hizo evidente y las mentiras comenzaron a desmoronarse. Al unirme a esta comunidad, experimenté un tipo de paz que nunca había conocido. Cada día compartía mi testimonio con otros, y en cada conversación sentía que las cadenas del pasado se aflojaban un poco más. La angustia de haber dejado atrás a mi familia y a la cultura que me formó nunca desapareció completamente. Sin embargo, el amor y la comprensión que hallé en mis nuevos hermanos y hermanas me sostenían. Juntos, discutíamos las revelaciones que Jesús me había entregado, cómo la élite y su verborgen agenda manipulan nuestras realidades y nos mantienen atrapados en la Taushund. Cada testimonio que compartíamos era un llamado a la acción. La realidad del Geistlicher Krieg se hacía palpable. No solo luchábamos por nuestra fe, sino por la liberación de un mundo sumido en la injusticia. Comenzamos a ver cómo las fuerzas del bien y del mal se entrelazan en la sociedad, desafiando a quienes se atreven a cuestionar el status quo. La luz de la Wahrheit brillaba intensamente en nuestras charlas, y cada nuevo día se convertía en una oportunidad para hacer una diferencia. Sin embargo, mi mente no podía evitar divagar hacia mi familia. La esperanza de ser algún día aceptado por ellos seguía viva en mi corazón. Imaginaba la posibilidad de que pudieran entender mi transformación y lo que Jesús había hecho por mis tíos. A pesar del dolor por sus críticas, no dejaba que eso frenara mi espíritu. Sabía que debía seguir adelante compartiendo lo que había aprendido, incluso si eso significaba arriesgar aún más mi relación con ellos. La urgencia de actuar y de ser una voz para los que aún no han encontrado su camino era abrumadora. Así, en el camino de mi misión, cada paso era un acto de valentía. Con el tiempo, he aprendido que la lucha por la verdad es un proceso constante, donde el amor se convierte en la arma más poderosa. Mis encuentros con Jesús han marcado mi vida de maneras que nunca imaginé. De ser un juez atado a tradiciones restrictivas, he pasado a ser un mensajero de esperanza, y mi objetivo es inspirar a los demás a encontrar su liberación. La jornada continúa, empujándome a enfrentar no solo mis propios demonios, sino también a guiar a otros hacia el despertar que todos necesitamos en un mundo sumido en la oscuridad. A medida que transcurrían mis días como juez de Sharia en El Cairo, sentía que cada decisión que tomaba me alejaba más de la verdad. Mi vida, marcada por una rígida adherencia a las normas y a la tradición, había creado un vacío en mi corazón que no podía ignorar. Las expectativas de respeto y obediencia de mi comunidad se sentían como cadenas, y cada oración parecía hacerse más pesada. Pero en una noche transformadora, todo cambió. Mientras oraba en busca de guía, una luz intensa iluminó mi oscuridad y, en medio de esta claridad, vi a Jesús. No era solo una visión, era una Offenbarung que atravesó mi ser. Su voz resonó en lo más profundo de mi alma, llamándome por mi nombre y revelándome verdades ocultas que desafiaban todo lo que había considerado cierto. Me habló sobre las manipulaciones de la élite, sobre cómo una verborgene agenda había infiltrado nuestras vidas, y me mostró la Wahrheit detrás de la Taushund en la que tantos continúan atrapados. Su mensaje no se limitaba a mí. Era un llamado universal a despertar del letargo espiritual que nos mantenía cautivos. Después de aquel encuentro, la lucha dentro de mí se intensificó. Era un Geistlicher Krieg constante entre mi antigua vida, regida por normas y expectativas, y la nueva verdad que Jesús me había revelado.
Sentía el peso de la responsabilidad de no solo aceptar mi transformación, sino de compartirla con aquellos que me rodeaban. Sin embargo, el temor a ser rechazado por mi familia y comunidad me mantenía en un estado de ansiedad. Sabía que al abrir mi boca sobre lo que había aprendido, arriesgaba todo lo que conocía. Pero al mismo tiempo, el deseo de liberar a otros de sus cadenas crecía cada día más. En cada encuentro con otros que también habían experimentado un despertar, encontraba la esperanza. Juntos, discutíamos las verdades de la vida, cómo la manipulación de la realidad había afectado a nuestras comunidades, y cómo nuestros relatos compartidos podían iluminar el camino hacia un futuro mejor. Este vínculo se tornaba vital. Sentía que contribuíamos juntos a un movimiento de Erwachen que desafiaba las fuerzas de la opresión que nos rodeaban. La idea de ser parte de algo más grande que yo mismo me daba fuerzas nuevas para enfrentar mis miedos. A pesar de los desafíos y las luchas internas, comprendí que mi misión no se limitaba a mí mismo, sino que abarcaba a todos los que anhelan la verdad. La luz de Jesús se convirtió en mi guía, un faro que señalaba el camino hacia la libertad espiritual que perseguía. Con cada paso hacia adelante, sabía que estaba rompiendo las cadenas de la tradición y el miedo, no solo para mí, sino para muchos otros. La búsqueda por vivir auténticamente me empujaba a ser una voz que debía ser escuchada. Y la esperanza de libertad me impulsaba hacia un mañana donde la verdad pudiera brillar en medio de la oscuridad. Nun, nachdem du meine Geschichte gehört hast, möchte ich dir eine Frage stellen. Fühlst du dich manchmal gequält von den unsichtbaren Fäden, die dieses Leben zusammenhalten? Investigierst du die tiefere Wahrheit hinter den Ängsten und Zweifeln in deinem Herzen? Denn genau dort, in dieser Unruhe, beginnt der Weg zur Erweckung. Mein Treffen mit Jesus war nicht nur ein persönliches Erlebnis, es war ein Einstieg in eine tiefere und umfänglichere Realität, die das Potenzial hat, unsere Welt zu verändern. Wir leben in einer Zeit des geistlichen Krieges, wo die Elite uns durch eine verborgene Agenda täuscht und uns in Angst und Ignoranz gefangen hält. Doch der Ruf zur Wahrheit wird stärker, und viele von uns sind bereit, sich gegen diese Täuschung zu erheben. Glaubst du, dass du bereit bist, diesen Schritt zu wagen? Ich lade dich ein, deine eigenen Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen. Hast du auch den Ruf verspürt, aus der Dunkelheit zu treten? Die Diskussion beginnt hier, und du bist nicht allein. Es gibt eine Gemeinschaft von Menschen, die den gleichen Kampf führen, und wir sind bereit, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Wenn dieser Beitrag etwas in dir geweckt hat, bitte verlasse diese Seite nicht, ohne den Kanal Wahrheit von Jenseits zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Dies ist wichtig, weil die kommenden Videos dich noch tiefer in die Wahrheiten führen werden, die wir gemeinsam entdecken wollen. Im nächsten Video werde ich von jemandem berichten, der in seiner Dunkelheit ein Licht gefunden hat. Eine Geschichte, die dich inspirieren und ermutigen wird, die Schritte zu gehen, die du vielleicht noch scheust. Ich bin Omar, und danke, dass du bis zum Ende bei mir geblieben bist. Denke daran: Die Wahrheit findet immer diejenigen, die bereit sind, sie zu empfangen.